¿Puede Dios resucitar un cuerpo que ya no existe? Cada hora, en este momento, 300 personas cristianas están eligiendo ser cremadas, y la mitad cree que acaban de perder la eternidad. Millones de familias enfrentan esta decisión ahora mismo, divididas entre fe y economía, entre tradición y realidad. Porque donde Dios promete resucitar cuerpos, la ciencia convierte esos mismos cuerpos en polvo que cabe en tus manos. ¿Cómo es posible reunir lo que el fuego separó? ¿Cómo puede levantarse de entre los muertos quien fue reducido a cenizas? Dediqué 60 años de ministerio a buscar esta respuesta en las Escrituras. Lo que encontré puede liberarte del miedo que atormenta a tantos creyentes. Pero primero necesitas saber algo que la mayoría de los pastores nunca te dirá. Hace apenas días recibí una llamada. Una mujer llorando, su voz quebrada por la angustia. Señor Graham, mi esposo acaba de morir. Debo cremarlo porque no tenemos dinero para un funeral tradicional. Pero mi madre dice que si hago eso, él no resucitará en el día final. ¿Voy a condenar a mi marido por elegir el fuego en vez de la tierra? Su pregunta no es única. Es la pregunta que millones callan por vergüenza. Es el terror silencioso que despierta a viudas a las 3 de la madrugada. Es la culpa que persigue a hijos que eligieron cremar a sus padres para no quebrar económicamente a sus familias. Y la respuesta comienza con una verdad sorprendente. Si abres tu Biblia, buscando la palabra cremación, no la encontrarás. El libro que millones consultan para cada decisión de vida permanece absolutamente silencioso sobre este tema. Ninguna prohibición, ninguna orden, ninguna instrucción clara. Ese silencio revela algo extraordinario, porque Dios no es ambiguo sobre lo que realmente importa. Las Escrituras son explícitas sobre idolatría, sobre adulterio, sobre mentira, sobre codicia. Pero sobre cómo tratamos el cuerpo después de la muerte, silencio total. ¿Coincidencia? No. Es intencional, porque lo que sucede con nuestros restos físicos después del último aliento no determina nuestro destino eterno. La resurrección no depende del estado de los restos, depende del poder del Creador. Déjame mostrarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. En el libro de los Hechos encontramos a Esteban, el primer mártir cristiano. Fue apedreado hasta la muerte, su cuerpo golpeado, roto, destrozado por piedras. Los textos no mencionan entierro formal. Probablemente fue arrojado a una fosa común, polvo mezclado con polvo. ¿Resucitará Esteban? Por supuesto. En el Apocalipsis leemos algo aún más radical. El mar entregará sus muertos. Piensa en eso. Cuerpos tragados por el océano hace siglos, descompuestos por la sal, consumidos por criaturas marinas, dispersados por corrientes a través de continentes enteros, células esparcidas por todo el planeta, y aún así, el mar los entregará. Durante la persecución romana, miles de cristianos fueron quemados vivos, atados a postes en los jardines de Nerón, convertidos en antorchas humanas para iluminar sus fiestas nocturnas. Sus cuerpos ardieron completamente, cenizas esparcidas por el viento, sin tumbas, sin urnas, sin restos identificables. ¿Los olvidó Dios? Jamás. ¿Y qué hay de los que murieron en el desierto? Cuerpos consumidos por el sol, reducidos a polvo por el tiempo, esparcidos por tormentas de arena. ¿O los que murieron en explosiones, en incendios, en guerras donde nunca fueron recuperados? ¿Acaso el método de desaparición física determina su destino espiritual? La respuesta es rotunda. No, porque escucha esto con atención. Nuestros cuerpos actuales no son los cuerpos que resucitarán. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 15. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Lo que era mortal se volverá inmortal. Lo que era perecedero, imperecedero. Lo que un día fue débil, se levantará en poder. Dios no va a restaurar tu cuerpo actual, va a darte uno completamente nuevo, glorificado, transformado, eterno, como tomar la esencia de una semilla y crear un árbol magnificente. La semilla desaparece,
pero algo infinitamente superior emerge. Piénsalo así, tu cuerpo actual fue hecho del polvo de la tierra. Génesis lo establece desde el principio. Polvo eres y al polvo volverás. Ya sea que te entierren o te cremen, el destino final es idéntico. Regreso al polvo original. El entierro simplemente toma más tiempo, décadas en vez de horas. Pero el resultado es exactamente el mismo. La cremación no destruye nada que el tiempo no vaya a destruir de todas formas. Solo acelera un proceso que ya es inevitable. Las moléculas que componían tu cuerpo se dispersarán eventualmente, absorbidas por la tierra, transformadas en nutrientes para plantas, esparcidas por la naturaleza. Entierro o cremación, todos terminamos como polvo indistinguible del planeta que nos sostuvo. Entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta angustia? Porque hemos confundido dos cosas completamente diferentes. Hemos confundido la resurrección con la reconstrucción. Pensamos que Dios necesita nuestros restos para hacer su trabajo, como si el Todopoderoso fuera un artesano limitado que requiere las piezas originales para armar algo nuevo. Eso es minimizar grotescamente el poder divino. El mismo Dios que creó el universo de la nada, el mismo Dios que habló y las galaxias aparecieron, el mismo Dios que formó al primer humano del polvo sin ningún modelo previo. Ese Dios no necesita tus cenizas para resucitarte, no necesita tus huesos, no necesita ni una sola molécula de tu cuerpo actual, porque Él te conoce completamente, cada célula que alguna vez existió en ti, cada átomo que formó tu ser, está registrado en su memoria perfecta. Tu ADN espiritual está guardado en su mente infinita. Y cuando Cristo regrese, cuando suene la última trompeta, Él te recreará desde esa información completa, como un arquitecto que guarda los planos perfectos de un edificio. El edificio puede quemarse hasta los cimientos, pero con los planos puede reconstruirse exactamente, mejor aún, mejorado, glorificado. Ahora bien, entiendo que esto genera más preguntas. Si la cremación no impide la resurrección, ¿por qué tanta controversia histórica? ¿Por qué durante siglos la Iglesia la prohibió? La respuesta es contexto cultural, no mandato bíblico. En el mundo antiguo, los romanos cremaban, los judíos enterraban. Para los primeros cristianos, mayormente judíos de origen, el entierro era la tradición, simbolizaba esperanza en la resurrección, imitar a Cristo, que fue sepultado y se levantó. La cremación estaba asociada con paganismo, con rituales que negaban la vida después de la muerte. Entonces, los cristianos evitaban la cremación no porque Dios la prohibiera, sino para diferenciarse culturalmente, para hacer una declaración de fe visible. Pero con el tiempo, esa preferencia cultural se transformó en ley religiosa. Lo que era costumbre se volvió mandamiento. Y ahí comenzó la confusión. Generaciones crecieron creyendo que la cremación era pecado, que impedía la resurrección, que ofendía a Dios. Hasta que en 1963, la Iglesia Católica finalmente permitió la cremación. Reconocieron lo que las Escrituras siempre dijeron, que el método no importa, que Dios puede resucitar cenizas con la misma facilidad con que resucita polvo. Pero el miedo persiste. Las creencias arraigadas por siglos no desaparecen con un decreto, y millones siguen atormentados por una pregunta que nunca debió generar angustia. Entonces, ¿qué cambió en nuestra generación? ¿Por qué la cremación pasó de rareza a norma en apenas 2 décadas? La respuesta es brutalmente simple. Dinero, un funeral tradicional con ataúd, parcela en cementerio, lápida y ceremonia puede costar entre $15,000 y $30,000. Para la familia promedio, especialmente después de gastos médicos por enfermedad terminal, eso es devastador. La cremación ofrece la misma despedida por una fracción del costo. $3,000 o menos. No es falta de fe, es realidad económica. No es irreverencia, es supervivencia financiera.
Y está también el factor espacial. Los cementerios urbanos están saturados, las ciudades crecen, la tierra se vuelve escasa y carísima. Las nuevas generaciones son móviles, se mudan entre países, entre continentes. Una tumba fija en un lugar ya no tiene el mismo significado en un mundo donde la familia está dispersa por el planeta. Las cenizas son portátiles. Pueden dividirse entre hermanos, pueden esparcirse en lugares significativos, pueden viajar contigo si te mudas. Ofrecen flexibilidad que una tumba tradicional no permite. Y para muchos existe una consideración adicional, ecológica. Un entierro tradicional usa madera o metal, químicos tóxicos para embalsamamiento, concreto para bóvedas, terreno que nunca volverá a usarse, mantenimiento perpetuo que consume agua y energía. La cremación, aunque consume combustible, tiene menor impacto ambiental total. Si te preocupa el comentario, déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Alguna vez has tenido que tomar esta decisión? ¿Qué te genera más dudas? Me encantaría leer tu experiencia. Y si este video te está ayudando a entender mejor, regálame un like para que más personas que necesitan escuchar esto puedan encontrarlo. Pero regresemos a la pregunta fundamental. Si Dios puede resucitar cenizas, si el método no importa, entonces cualquier elección está bien. ¿No hay consideraciones que debamos tener en cuenta? Aquí es donde la decisión se vuelve personal, profundamente personal, porque aunque la Biblia no prohíbe la cremación, la decisión sigue siendo significativa, no por lo que hace a tu cuerpo, sino por lo que revela sobre tu corazón. Hay 3 preguntas que debes hacerte. 3 preguntas que solo tú puedes responder en conversación honesta con Dios. Primera pregunta: ¿qué glorifica más a Dios? No en teoría abstracta, en tu situación específica, con tu familia particular, en tu contexto cultural único. ¿Tu decisión sobre tu cuerpo será un testimonio de fe en la resurrección? ¿Reflejará confianza en el poder divino? ¿O estará motivada por cosas que finalmente no importan? Segunda pregunta: ¿qué traerá mayor consuelo a quienes amas? Porque escucha esto con claridad. Tú no estarás aquí para procesar tu propia muerte, pero ellos sí, tus hijos, tu cónyuge, tus amigos. Ellos necesitarán un espacio para llorar, para recordar, para sanar gradualmente. Algunas personas necesitan un lugar físico, una tumba que puedan visitar, flores que puedan llevar, un nombre grabado en piedra que puedan tocar. Para ellos, la cremación puede dificultar el duelo, puede sentirse como pérdida adicional. Otros encuentran más paz sabiendo que las cenizas están cerca, en una urna hermosa en casa, o esparcidas en un lugar amado, en el jardín donde jugaron los nietos, en el océano donde pasaron lunas de miel. Para ellos, eso trae más consuelo que una tumba a kilómetros de distancia. ¿Has considerado seriamente qué necesitarán las personas que dejas atrás? ¿Has hablado con ellos? ¿Conoces sus sentimientos verdaderos? Porque a veces el acto más amoroso no es elegir lo más fácil para ti, sino lo más sanador para ellos. Y la tercera pregunta es, quizás, la más reveladora. ¿Cuál es la intención profunda detrás de tu elección? Esto penetra hasta el centro de tu conciencia. ¿Estás decidiendo desde la fe o desde el miedo? ¿Desde la convicción o solo desde la conveniencia? ¿Desde el amor o desde la indiferencia? Si eliges cremación porque genuinamente crees que honra a Dios en tu contexto, porque reduce la carga financiera sobre tu familia, porque se alinea con tus valores sobre mayordomía de recursos, entonces hazlo con paz y confianza. Pero si eliges cremación solo porque es más rápido, más simple, porque no quieres pensar en la muerte, porque te da igual lo que pase con tu cuerpo, eso revela algo diferente, no necesariamente pecaminoso, pero quizás superficial, quizás una oportunidad perdida para un testimonio final de fe. Y lo mismo aplica al revés. Si eliges entierro tradicional porque honra tu fe, porque provee consuelo tangible a tu familia, porque es tu convicción sincera después de oración, entonces es la decisión correcta para ti.
Pero si eliges entierro solo por miedo, por superstición, porque alguien te dijo que la cremación ofende a Dios, porque tienes terror de que Dios no pueda resucitarte si eres cremado, entonces estás decidiendo desde la ignorancia bíblica, desde creencias falsas, y eso tampoco glorifica a Dios, porque Dios mira el corazón, no juzga métodos, juzga motivaciones, no evalúa técnicas funerarias, evalúa la fe que sostiene nuestras decisiones. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es la respuesta definitiva? No hay respuesta universal, hay claridad bíblica, y esa claridad es esta. Tu resurrección no depende de cómo trataron tu cuerpo, depende de si confiaste en Cristo durante tu vida, si Él es tu Salvador, si pusiste tu fe en su muerte y resurrección, entonces tu resurrección está absolutamente garantizada. Seas enterrado, cremado, perdido en el mar, consumido por fuego, devorado por bestias, desintegrado por explosión. Nada, absolutamente nada puede impedir que Dios cumpla su promesa, porque cuando Cristo regrese, cuando suene la trompeta final, cuando llegue el día glorioso de la resurrección, no serán solo las tumbas las que se abrirán, las cenizas se levantarán, el mar entregará sus muertos, el aire mismo devolverá las moléculas dispersas, porque cuando el Creador del universo pronuncie la palabra final, la muerte será derrotada completamente, y en ese momento triunfante, en ese instante que romperá la historia, descubrirás algo asombroso. Tu nuevo cuerpo no tendrá nada que ver con el estado de tu cuerpo anterior. Será glorioso, incorruptible, poderoso, semejante al cuerpo resucitado de Cristo mismo. No habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá debilidad, no habrá lágrimas. Todo lo viejo habrá pasado, todo será hecho nuevo. Y la pregunta de si fuiste enterrado o cremado será tan irrelevante como preguntar qué ropa usaste el último día de tu vida mortal. Ahora regreso a aquella mujer que llamó llorando, aterrada de haber condenado a su esposo al elegir cremación por necesidad económica. Le dije exactamente lo que te estoy diciendo ahora. Tu esposo está seguro. Dios no está limitado por cenizas. La resurrección no depende del estado de los restos, depende de la fe del alma. Si tu esposo confió en Cristo, si Jesús fue su Salvador, entonces su resurrección está garantizada, tan cierta como la salida del sol mañana. Le hablé de los mártires quemados vivos, de los santos arrojados al mar, de los millones de fieles que murieron sin tumbas identificables a lo largo de la historia. Y le aseguré que todos ellos, absolutamente todos, se levantarán en el día final. Escuché su llanto transformarse, de desesperación a alivio, de culpa a paz, de terror a esperanza. Entonces mi esposo está bien, susurró. Dios no lo olvidó. No, le respondí con absoluta certeza. Dios nunca olvida a los suyos, y un día, cuando Cristo vuelva, tu esposo se levantará, no como era, sino glorificado, transformado, eterno, y te reconocerá, y estarán juntos, en cuerpos que nunca envejecerán, que nunca enfermarán, que nunca morirán. Esa es la esperanza a la que nos aferramos. Esa es la promesa que sostiene nuestra fe. Entonces, ¿debe un cristiano elegir cremación? La Biblia no la prohíbe. La Iglesia la permite. Dios ciertamente puede resucitar cenizas con la misma facilidad con que resucita polvo. La decisión es profundamente personal, profundamente espiritual, y debe tomarse con oración, con reflexión, con honestidad. Pregúntate, ¿qué glorifica más a Dios en mi contexto? ¿Qué consuela más a mis seres queridos? ¿Cuál es mi verdadera intención? Solo tú, en conversación íntima con el Señor, puedes responder esas preguntas. Pero escucha esto con toda claridad. Lo que realmente importa no es si terminas como cenizas o como polvo. Lo que importa es en quién confías para levantarte de nuevo. Y si confías en Cristo, si crees que Él venció la muerte, si has puesto tu fe en su resurrección, entonces nada, absolutamente nada, puede impedir que Él cumpla su promesa contigo. Ni el fuego, ni el tiempo, ni el mar,
ni el olvido humano, porque Él dijo palabras que resuenan a través de los siglos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. En esa promesa, en esa certeza absoluta e inquebrantable, reposa nuestra esperanza, no en el estado de nuestros cuerpos, sino en la fidelidad de aquel que nos creó, nos redimió y nos resucitará. Si este mensaje te ha traído paz, si te ha liberado de un miedo que cargabas, compártelo con alguien que lo necesite, porque en este momento, alguien que conoces está enfrentando esta decisión atormentado por las mismas dudas que tú tenías y necesita escuchar esta verdad liberadora. Regálale este video. Sé el instrumento que Dios usa para traer consuelo a un corazón angustiado. Hablo como Billy Graham y comparto lo que proclamé durante toda mi vida, lo que las Escrituras revelan con claridad, lo que la conciencia me impulsa a declarar sin reservas. La decisión sobre tu cuerpo es tuya, pero la promesa sobre tu resurrección es de Él. Y esa promesa nunca falla, nunca vacila, nunca depende de circunstancias humanas. Que Dios te bendiga en esta decisión. Que te dé sabiduría para elegir con fe en vez de miedo. Que te conceda paz, sabiendo que tu destino eterno no depende de un método funerario, y que cuando llegue tu hora puedas enfrentar la muerte no con terror, sino con esperanza inquebrantable. Porque el polvo no es el fin, las cenizas no son el final, son solo la transición, el umbral entre lo temporal y lo eterno, entre lo mortal y lo glorificado, entre el cuerpo que fue y el cuerpo que será. Y en aquel día magnificente, cuando Cristo regrese en gloria, cuando los cielos se abran y suene la trompeta, cuando los muertos en Cristo se levanten primero, descubrirás que nunca debiste temer, porque aquel que te formó del polvo puede recrearte desde las cenizas. Aquel que te conoce completamente puede restaurarte perfectamente. Aquel que prometió vida eterna cumplirá su palabra sin falta. Confía en esa promesa. Descansa en esa certeza. Vive con esa esperanza. Porque en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. La resurrección sí.